Retomamos y vamos a ir cerrando la parte de nuestra estrategia contra el tribet de los regulares. En este caso, los que estamos in position somos nosotros. Léase, el rec nos tribeteó desde la ciega chica o ciega grande. Y acá es donde con mi estrategia, si teniendo la posición no salimos ganando a largo plazo plata contra los regulares que nos tribetean, tenemos que pensar seriamente en retirarnos del póker. Vamos a desarrollar de la forma más resumida posible las 4 variantes o contextos que nos podemos encontrar. Estamos hablando cuando tenemos stacks medios o cuando tenemos stacks grandes, y en los dos casos cuando nosotros abrimos un rango wide explotando regulares o cuando nosotros abrimos un rango acotado intentando explotar fishes o donk. La parte más fácil de jugar es cuando tenemos un stack medio y abrimos un rango acotado esperando la respuesta de algún donk o fish que quedaba por hablar a nuestra izquierda. De pronto el que nos tribetea es el regular con su rango super wide desde la small blind o big blind. Nuestra respuesta es un simple call con nuestras mejores manos, sobre todo nuestros pares altos, pares que tenemos completamente protegidos dentro de nuestro rango de call. ¿Por qué? Porque cuando la misma situación se da contra un donk o contra un fish, el 4bet push por valor es instantáneo, te diría en el 90% de los casos, exceptuando los raros casos en donde sepamos que el donk o el fish tienen un fold al 4bet por 30 ciegas o 40 ciegas totales. Entonces, si a este regular se le antoja tomar una nota de este tipo 4betea push casi todo su rango, menos ases, reyes y damas, que hace flat. No van a pasar ni 5 o 10 situaciones similares que el tipo nos va a ver cómo clavamos las 40 ciegas con ases, con reyes y con damas, y no va a saber por qué a él no se lo hicimos y a otros sí. Salvo las cartas que jueguen realmente mal contra su rango de call, pero estamos hablando de que jueguen realmente mal, las vamos a pushear a todas. No tiene ningún tipo de sentido hacerle un simple call con un as rey, as dama, rey dama suite, cualquiera de esas manos que por más que por ahí jueguen bien post flop, tienen que conectar. El tipo nos está tribeteando con un rango amplísimo y para colmo tiene un montón de fold, porque estos tipos no pagan automáticamente el 4bet push cuando tribetearon con as-2 suite. No te van a pagar 40 ciegas, y un montón de manos parecidas que tribetearon al pedo tampoco van a pagar. La cosa se complica un poco cuando nosotros abrimos solamente buscando a los regulares. Quedaban solamente regulares a nuestra izquierda, entonces usamos nuestra estrategia de explotación de regulares. Y tenemos 2 motivos por los cuales preocuparnos. Primero, porque no le vamos a estar abriendo unas 2 ciegas para que nos pague el 100% de su rango. Les vamos a estar abriendo 2,5 o 3x para que cambien de tabla y utilicen una tabla que incluye un rango de fold más amplio, lo que hace nuestro steel prácticamente rentable de manera automática. Le vamos a estar robando más, pero cuando nos paguen, nos tribeteen, van a tener un rango más fuerte de lo que estábamos esperando cuando le abrimos 2 ciegas al fish y nos tribeteó el regular. Como segundo ingrediente de la catástrofe, nuestro rango es de casi el 100%. Entonces claramente le vamos a estar foldeando un montón. Le vamos a estar foldeando todo el excedente entre nuestro rango acotado que abrimos por valor para secar fishes y donks y nuestro rango casi total que abrimos buscando robarle las ciegas a los regulares. Estamos hablando de que vamos a estar foldeando un 80% de las manos. Es un montón y es súper explotable. El tema es que los tipos no lo van a explotar. Yo tendría miedo y buscaría mixear un poco la estrategia solamente en un entorno donde vos, no sé, jugás en un casino en vivo, en un pequeño pueblo o en la casa de un amigo donde juegan siempre los mismos, o jugás en un sitio de póker que juegan torneos, no sé, de 20 jugadores. No sé, por ejemplo, acá tengo una remera de 888. Si te pones a jugar un torneo, no sé, de $100 que no sea el main event del domingo, vas a jugar entre 20 o 30 personas. Entonces ahí puede ser que exista la posibilidad de que alguien se tome el trabajo de explotarte y después vamos a ver si le sale bien o le sale mal. Y bueno, con la pequeña parte de nuestro rango que queda que no foldeamos, la jugamos exactamente igual que cuando teníamos un rango acotado. Al final de cuentas termina siendo el mismo rango, y al final de cuentas este regular no es que nos está tribeteando para explotarnos, sino que nos está tribeteando de la misma forma
que cuando abrimos un 20%, cuando abrimos un 100%. Ahora, ¿qué pasa cuando los stacks crecen y tenemos 50 ciegas para arriba? Es la única situación del juego preflop donde yo no voy a pushear en ningún caso. Tendría que tener una lectura muy precisa de cómo reacciona el tipo al 4-bet push y o una lectura muy precisa de que este regular es tan malo que usa diferente tipo de sizing para cuando tiene una mano buena o no. Le hace es boviño. Entonces, si a boviño le estoy leyendo que tiene ases, reyes o algo por el estilo, y yo en mis manos tengo ases, entonces yo abro 2, el tipo en vez de ponerme 7 u 8,5 me pone 5,6. Entonces yo digo, uy, mira, boviño tiene ases o reyes o damas, y le meto las 100 ciegas por la cabeza con mi par de ases. De todas formas va a seguir siendo una parte muy pequeña de mi estrategia, porque este tipo de jugador se hace el piola o se convierte en boviño cuando tiene un stack short o mediano. Con 100 ciegas rara vez salen con ese tipo de creatividad y generalmente mantienen su estrategia default con un size homogéneo para todo su rango. Y no tiene absolutamente ningún sentido hacer un 4-bet push de 100 ciegas contra su tribet de 7 u 8 contra un reg. ¿En qué radica la diferencia de nuestra estrategia con respecto a cuando teníamos 30 ciegas? Cuando teníamos 30 o 40 ciegas nos dejábamos explotar un montón foldeando casi todo nuestro rango, exceptuando la parte del rango que íbamos a clavarlo a la caja porque tenía una buena equity contra su rango de tribet. Ahora la cosa cambia porque tenemos stack dips y tenemos la posición y tenemos casi la certeza de que esta persona, como cuando están in position, nos van a hacer una c-bet casi el 100% de las manos. Sí, no puede haber una estrategia más patética y pedorra que hacer c-bet fuera de posición más de un 10 o 20 o 30% de las manos con mucho viento a favor. Estos tipos están pasadísimos de lo que para mí es un rango, digamos, equilibrado u óptimo de c-bet fuera de posición. Inclusive hay regulares que te cibetean el 100%. Puedes entrar y verles en el hat que tienen, no sé, 18 de 18 c-bet out of position en pozos tribeteados o estadísticas así que son, digamos, irrefutables. Entonces vamos a proceder a no solamente pagar con nuestro 20% de rango acotado que va ganándole a su rango de tribet super pasado de rosca. Vamos a empezar a pagar con absolutamente cualquier cosa que conecte fuerte o con cualquier cosa que conecte muchos draw potentes. Vamos a ingresar a los pozos con la famosa mentalidad de bluff. Vamos a foldear un montón de cartas con las que no queremos jugar un pozo de 100 ciegas bajo ninguna circunstancia. No vamos a pagar con K5 off, porque cuando conectemos la K, salvo que la conectemos en un flop tipo K5-2, no vamos a ir a jugar por cajas. Entonces no tiene sentido meternos en un pozo que se puede volver violento con una mano que va a estar fácilmente dominada. Ahora, el K5 suite sí conecta un montón de proyectos y sí conecta la segunda nuts, con la que sin ningún tipo de dudas vamos a ir tranquilamente por cajas de 100 o 200 o 300 contra un regular que te está tribeteando desde small blind contra tu cutoff. Los rangos precisos con los que vamos a hacer call van a depender muchísimo de las posiciones, tanto de la nuestra como la de él. Los tipos tienen un rango de tribet diferente de acuerdo si están en la ciega chica o en la ciega grande, primero. Segundo, nosotros vamos a estar abriendo un rango diferente si estamos en el cutoff o si estamos MP. Estamos hablando siempre de un rango super wide que nosotros le abrimos solamente a regulares, pero de todas formas no somos tan kamikazes. Cuando yo digo que le abrimos el 100%, no estoy siendo literal. Digamos que de UTOM le podemos abrir algo cercano al 100%, pero de MP contra 5 regulares por detrás no vamos a estar abriendo el 100%. Pongamos los números un poco más realistas y digamos que estamos explotando regulares abriendo un 50% de posiciones tempranas hasta MP y un 70-80% de posiciones tardías. De este rango vamos a quitar las peores manos, las que juegan directamente horrible post-flop, y todo el resto la vamos a pagar. Y ahí es donde nos vamos a poner a jugar al póker post-flop. Eso ya es un capítulo aparte, vamos a ver distintos capítulos, distintos escenarios que se pueden presentar desde cada posición, en cada tipo de flop,
contra cada tipo de rival. A mí me escuchaste sacarle el cuero 1500 veces a los recs en lo que va de este curso y me vas a escuchar otras 1500 veces. En el fondo yo los detesto. ¿Por qué? Porque fomentan el bingo, sí. Son unos bingueros y vuelven el juego una porquería. Pero cuando estamos hablando de stacks de 100 ciegas y nosotros no bingueándola, metiéndole un 4bet al pedo con cualquier cosa como hacen ellos, vamos a terminar 2x3 jugando pozos divertidos. Tendría que esforzarme mucho para ponerme a pensar cuántas situaciones más del juego en su conjunto existen hoy en día en el póker contemporáneo que me den ganas de jugar o que me hagan sentir feliz jugando, que me diviertan, que jugar este tipo de pozo post-flop contra regulares. Así que aunque no sea lo más conveniente desde el punto de vista del EV o de la paz mental o llamarlo como quieras, yo en este caso puntual prefiero hacer muchísimo más call al tribet que 4bet. No te recomiendo seguir mis pasos porque, como te conté recién, esa introducción era para redondear el video con esta última idea. Siempre vamos a tener un montón de fall equity a la hora de forbetear a estos tipos, porque estos tipos están tribeteando a un rango supuestamente balanceado mío. Están tribeteando lo mismo cuando yo tengo un open del 20 de cuando tengo un open del 50 o un open del 80, porque no se están fijando en mi rango de open, sino en sus tablas. Entonces acá es donde yo tendría que decirte que le vamos a forbetear todos los as rey, todos los as damas, todos los pares medianos, porque es lo que corresponde. Pero no te puedo decir vamos a hacerlo porque yo sinceramente y honestamente no lo hago. Yo les pago un montón y juego un montón post-flop este tipo de pozo. Lo bueno de esto es que gracias a que yo para divertirme juego fuera de lo óptimo, es que tengo una experiencia casi extraterrestre jugando pozos tribeteados contra un regular post-flop. Y todo ese conocimiento te lo voy a brindar más adelante, así que dale gracias a mi fetiche de jugar pozos tribeteados sin position contra los regulares, porque gracias a él vas a tener un hermoso contenido